Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR, este medio televisivo que parcialmente se paga con los impuestos que tributan los habitantes, la otra parte se paga con el endeudamiento que el Ministerio de Hacienda logra colocar. Hoy regresamos a una práctica que era más frecuente en el pasado, y no porque los autores costarricenses y las editoriales no estén muy activas, pero el portafolio de invitados y de temas se ha ido cambiando en el tiempo, y es un privilegio tener al doctor Carlos Denton, quien ya estuvo en este programa un par de veces, y en una de ellas, curiosamente, estuvo también en la presentación de un libro del cual él era coautor. Ahora es autor y editor de Costa Rica, Construcción de la Democracia, Avances, Retrocesos y Desafíos, un documento en el que lo acompañan a él don Daniel Camacho, doña Ana Virginia Calzada, doña Natalia Díaz y don Jacobo Chifter, y seguramente lo pronuncié mal, pero para corregir eso y para seguir adelante le pediremos al canal que nos invite a regresar, cosa que vamos a hacer, don Carlos. Continuamos, amigas y amigos, aquellos que van llegando en este momento al programa, y gracias a los que ya empezaron en el primer segmento, esta publicación de la UNED, de nuestra hermana, la Universidad Estatal a Distancia, que posiblemente es la editorial más importante de Centroamérica, y quién quita que mucho más que eso, y que tuvo el buen tino de, asociado con su 40 aniversario, y con 5 veces ese 40 aniversario de vida republicana de este país, le encomendó a don Carlos coordinar un grupo diverso, rico, diferente. Me imagino que de doña Natalia a don Daniel debe haber algunos añillos de diferencia, pero es la Costa Rica que vivimos. Por favor, don Carlos. Pues muchas gracias, Juan Rafael. El asunto, sí había diferencias entre Natalia Díaz, que fue diputada del Movimiento Libertario, si nos acordamos, y con Daniel, que fue candidato presidencial del Frente Amplio. Pero lo interesante de Daniel... Yo me refería a los años de edad, pero usted fue más profundo que yo. Bueno, el asunto con Daniel es de que si uno lee su muy interesante capítulo, él llega a la conclusión de que Costa Rica, a diferencia del resto de Centroamérica, fue democracia porque hubo un grupo de empresarios pequeños acá en el Valle Central al lograr la independencia en 1821. Y estos grupos no habían hacendados grandes tipo feudal como había en El Salvador y otros países. Y él, además de decir entonces que hasta un cierto punto la formación de empresas fue como el primer paso a la formación de la democracia que tenemos hoy. Además, él dice que él es seguidor
de lo que es la agenda social liberal, que uno debería distinguir entre lo que es la agenda social liberal, que sería un registro civil, no un registro de la iglesia, libertad de expresión, la idea de que todo el mundo debería poder leer y escribir, y los otros que vienen, el derecho a asamblea, los derechos liberales tradicionales. Él es también seguidor de eso. Entonces, en ese sentido sí había diferencia, pero también había consenso, y eso yo creo que hasta un cierto punto refleja lo que somos todos nosotros. Podemos diferirnos en estrategias y modelos económicos y cuestiones, pero hay derechos fundamentales de todos de nosotros que todos honran. En el caso de Virginia, Ana Virginia Calzada, lo interesante de ella, por supuesto, es que fue magistrada de la Sala Cuarta, presidenta de la Sala Cuarta, y ella habla de la contribución de la Sala a lo que es la mayor capacidad del costarricense de llegar a los que lo representan. Eso no lo dije bien, sinceramente. Es decir, nosotros ahora tenemos una república, que quiere decir que tenemos personas que nos representan, que votamos y los ponemos en puestos. No estamos nosotros, excepto ocasionalmente, ejerciendo el voto directamente. Y poco a poco esa distancia entre los representantes y los ciudadanos se fue estirándose, y se necesitaba otra vez una manera de, yo diría, domar a toda esa estructura, y la Sala Cuarta sirvió. Si no le atiende bien la caja, la Sala Cuarta, algo como 70% de todos los recursos de amparo están con la caja por personas que no están recibiendo el servicio por cual están pagando, para dar un ejemplo de esto. Déjeme mediar ahí un poquito en ese tema. En la visión de la Sala, que coincido con usted en la parte valiosa, como la mayor parte de las cosas en esta vida tienen un lado y el otro. Y uno de los problemas que la Sala plantea alrededor de ese tema es que algunos de los recursos, sobre todo en pacientes gerontológicos, donde la ganancia de días de vida es muy limitada, y no solo por ahí, uno de los problemas que eso plantea es el eventual problema de si va a haber caja costarricense, no para mí, no para don Carlos, con todo respeto. Don Carlos, yo me imagino que somos relativamente coetáneos, sino para los nietos correspondientes. Y lo que los abogados han dicho es: nosotros somos abogados y vemos la ley y no vemos el tema de las finanzas. Y hasta llegaron a decir que la caja cobra mal, y puede ser que sea cierto, pero hay un problema importante del país, y estamos hablando de la construcción de la democracia. Entonces, ahí, haciendo bien, a ratos hay un otro lado, y estoy seguro que en muchos otros, pero como el tema de economía de la salud es uno de mis temas, aproveché para una nota de pie de página, pero adelante. Bueno, el asunto es, estás tocando uno de mis temas favoritos, el de la gerontología. Permítame ahorita, pero déjame hablar un poco de Jacobo Schifter. Jacobo Schifter y Daniel Camacho, ambos participaron en el libro, porque este es el último de una trilogía emitido por la UNED. El primero fue en 1978, y Jacobo y Daniel escribieron al respecto, y después han habido otros en el segundo libro, que creo que salió en el 91, y ahora este.
Y Jacobo tiene una perspectiva también diferente a los demás, porque el argumento de él es que la democracia realmente no comenzó en el 89, como 1889, como han dicho y lo que se dice históricamente, sino que comenzó en 1948. También los capítulos son muy interesantes. El tema mío en mi capítulo adentro de esto es un tema que me ha interesado durante 50 años, lo tengo que confesar, que es el rol de la burocracia en una democracia. Es decir, yo entiendo que la estructura burocrática que se ha montado en el país es lo que trajo estabilidad en muchos sentidos de la palabra, pero ahorita es mi opinión que está creando inestabilidad por razones que pudiéramos explorar si te interesa. Ahora, yo quiero un momentito, ya que sacaste el tema de gerontología, nos vamos a desviar un momentito del tema del libro. Yo acabo de hacer una presentación a uno de los del plano alto de los que manejan uno de los dos bancos estatales, hablando de lo que yo creo al respecto de eso, y creo que la única solución para esto de la caja y las pensiones es de que hay que trabajar hasta los 70 años. O sea, ya la idea de que uno a los 60 puede ir a la casa y descansar, aparte de que es la forma rápida de llegar al Camposanto, es dejar de trabajar. El problema es de que ya el país no puede tener personas que están 25 o 30 años sin trabajar porque cumplieron 60 y ahora el resto de la población los tiene que mantener en casi vacaciones en muchos casos, porque la gran mayoría de los adultos mayores, como así se llaman, tienen buena salud, lo que no tienen es plata. Entonces es tema económico que otro día vengo aquí. Formé yo parte de la primera comisión presidencial de la tercera edad en el gobierno de Rodrigo Carazo. Y desde ese entonces he estado estudiando, escribí otro libro sobre el proceso de envejecimiento. Algún día me invitase y podemos hablar de eso. Pero regresando al libro, la idea de esto cuando formé el grupo fue el de dar diferentes perspectivas a un proceso democrático que va progresando. No es que se estableció algo, la Constitución, por ejemplo, del 49 y ya quedó ahí así, y que la misma estructura democrática se mantiene tal cual. Ha habido un proceso de evolución, y lo que es más preocupante en todo esto de la perspectiva mía es de que una república que implica, como ya yo dije, que hay personas que representan a todos de nosotros en la asamblea, en diferentes lugares, en las alcaldías. Esas personas posiblemente están comenzando a tomar decisiones importantes sin realmente consultar al poder político, que fue el tema de Rocío ahorita, que ella tapó el hueco con dinero sin seguir los procedimientos. Gastó un montón de dinero porque había una crisis desde la perspectiva de ella, pero no habló con nuestros representantes, que era la obligación de ella, porque dijo que había mucho apuro y la Contralora la quería suspender como ministra. Ese es un ejemplo. O un burócrata en el Ministerio de Agricultura que dice que los aguacates de México no sirven y que no se pueden importar, que están enfermos o lo que fuera, y provocó una crisis que todavía no salimos y que va a costar millones de dólares. Es decir, es personas tomando decisiones que no, sin consultar al pueblo sobre cosas que afectan a todo el pueblo. Consultaremos con el canal de cuándo nos permite continuar con el segundo segmento y regresaremos entonces.
Continuamos, amigas y amigos, aprendiendo de Costa Rica, Construcción de la Democracia, el tercer libro de este esfuerzo de la UNED. El doctor Denton nos estaba contando de los distintos autores, se había referido a los dos primeros y nos quedan tres para este segundo segmento, de manera que voy a tratar de estar muy silencioso. Bueno, lo que sí le quiero decir es que también como parte de esto preguntamos a través de las encuestas de Sid Gallup unas preguntas sobre la democracia de nuestro país. Definitivamente el pueblo se pronuncia a favor de mantener la democracia, de seguir adelante con este mismo sistema que tenemos ahora, lo aprueban, piensan participar, que esto es muy bueno tomando en cuenta que oigo a algunos hablando de que en cualquier momento vamos a tener un Chile aquí, pero veo que la gente está fundamentalmente satisfecha, pero preguntamos si sigue la situación de seguridad pública como lo tenemos ahora, el crimen más o menos rampante que estamos viviendo. ¿Estaría usted de acuerdo en elegir un presidente en un periodo de excepción para tratar de controlar esa situación del crimen? Y la gran mayoría dice que sí, que están dispuestos para un propósito específico, específicamente en este caso el de la seguridad física personal. Tal vez entonces, si le parece, cuéntenos cuál es la visión reflejada en el libro de doña Natalia. De Natalie. De Natalia Díaz. De Natalia. Porque ya usted habló de doña Ana Virginia, habló de don Daniel, y nos queda... nos quedan tres, nos queda don Jacobo, del cual usted medio mencionó algo, y nos queda uno que escribió el prólogo y que escribió un artículo. Yo escribí el prólogo. Por eso, sí. Uno que escribió el prólogo y que escribió un artículo que se llama don Carlos Denton, que también es uno de los autores. Bueno, Natalia definitivamente demuestra un conocimiento de lo que fue la historia liberal de Costa Rica, porque por mucho tiempo los líderes de nuestro país fueron liberales, porque eso es como la otra manera de referirse. Por algo hablan de neoliberales, ¿verdad? Entonces ella da un resumen histórico de lo que ha sido el liberalismo en el país para pasar después a las implicaciones ahora. Yo lo encuentro muy bien. Ella fue la joven del grupo, la única millennial, además de que ya fundó un partido nuevo, me imagino que lo sabes, y está activamente participando en las elecciones a espaldas de su antiguo mentor, el señor Guevara. Déjeme decir una cosita para beneficio de las amigas y amigos que nos escuchan, que es un poco este tema de los liberales. Este domingo, cuando estaba en la fila en el súper, la señora que estaba delante mío hizo algo totalmente inusual. Pagó 30,000 colones con un billete morado. Ese billete morado que casi nadie conoce es el billete de 50,000 colones y aparece en el billete de 50,000 colones don Ricardo Jiménez, el mago del Irazú, el brujo del Irazú, perdón. Pero eso es lo menos. Lo importante es que él es un representante de esa construcción liberal con en uno de los gobiernos de don Ricardo se alcanzó el voto universal con una limitación importante, que es que la mitad de los costarricenses no existían, la parte más linda de los costarricenses, que son las mujeres de este país, pero antes de eso ni siquiera existían la otra mitad, de manera que hay un cambio la escuela primaria se pusieron las bases de la salud, porque como se dejó de hablar de eso,
Entonces, todos los millennials y todos los anteriores a los millennials y los posteriores, no, si piensan en liberal, tal vez van a pensar en algún partido político de Europa, lo cual es correcto, pero es que resulta que en este país buena parte de la construcción se hizo alrededor de eso. Entonces, para muchos de los jóvenes que no han vivido lo que usted, don Carlos, y yo hemos vivido, me tomé esa libertad de explicar un poco qué quieren decir los liberales en Costa Rica. Bueno, Natalia demuestra, en mi opinión, con el capítulo que ella escribe en el libro, profundidad intelectual, que es muy importante en una líder porque no es siempre lo que uno encuentra, ¿verdad? Es muy fácil sacar slogans, no tanto tener profundidad de pensamiento, por lo menos sabe de dónde viene ella. En el caso de Jacobo, yo creo que ya hablé de su aporte. Él da un resumen histórico que contrasta con el resumen histórico de Daniel Camacho. Daniel habla, ya yo le expliqué cómo es que se fue evolucionando, y por supuesto después llega a sus preocupaciones por la acumulación de capital, etc. Jacobo más bien va evolucionando más en la dirección de los derechos de minorías. Por ejemplo, en lo que vos acabaste de decir, que hasta el 49 la mujer tuvo derecho al sufragio en el país. Entonces, si la mitad de la población no participaba en el proceso electoral, ¿qué tan democrático es? Es el tipo de pregunta que tiene él. Y ya hablé y hablando de eso, estamos celebrando en estos días el 70 aniversario de la Constitución, y esa Constitución fue electa cuando no había voto de la mujer. Sí, exactamente. Bueno, exactamente. Y entonces ya yo me referí a lo que yo veo que es, yo soy de la escuela de pensamiento más inglés, en el sentido de que yo no creo que la economía debería ser una escuela separada de la de ciencias políticas. En Inglaterra se llama economía política, es lo que se da, y los dos grupos se educan juntos, porque las dos cosas van tan amarradas que es muy difícil. Y yo tengo una maestría en economía, y después decidí que el hombre no era tan racional, mejor me iba para la política, para el doctorado. Entonces, el asunto es, hay dos rieles, y tenemos la parte política que va con su agenda, y la económica con su agenda. Entonces, llegamos en el 78, algo que los dos recordamos muy bien, a donde se había montado una estructura tan grande que una economía basada en la exportación de banano, café, azúcar y carne no lo pudo sostener, y vino el colapso que todos conocemos. Y ahora el argumento mío es que estamos llegando de nuevo a una situación que hemos montado una estructura tan elaborada que la economía, que viene un poco como producto de CINDE en los 80s, ya, y yo vi a don Fernando aquí Naranjo recientemente, fundador de CINDE, ya es muy difícil. Y colaborador suyo en, si yo no entiendo mal, la primera encuesta, o una de las primeras encuestas que ustedes dos hicieron, fue muy típica, porque primero no se hacían encuestas, y además aparentemente la problemática, y no vamos a hablar de eso, la problemática que ustedes analizaban era muy curiosa, y no diré más. Bueno, y había un libro sobre eso, a donde él fue coautor, entonces sí ha sido amigo mío durante muchos años. Pero el asunto es, ahora estamos llegando a una coyuntura que yo creo que todos lo conocemos, a donde no se puede seguir manteniendo esto, y está afectando ya el crecimiento económico. Entonces, ¿cómo? Yo exploro eso, y sobre todo, de nuevo, lo que te dije antes, me preocupa. Yo recuerdo haber leído que Benjamin Franklin, cuando salió en 1787 del grupo que escribió la Constitución de su país, que
le preguntaron qué tipo de sistema vamos a tener aquí. Entonces, Benjamín, ¿una monarquía o qué? No, dice, vamos a tener una república, si es que lo podemos sostener. Y él ya mostró preocupación de que sí se pudiera sostener. Y yo aquí quiero decir que yo también me preocupo que si se puede sostener, tenemos que restablecer el poder político por encima de esta burocracia que tenemos, que no podemos permitir que el sistema de administración pública sea la que esté tomando las decisiones y los ciudadanos van arrastrados. Ahí sí, si seguimos, llegaríamos a algo como Chile, ¿verdad? Mi preocupación es esa, la representación de mis intereses como ciudadano en un sistema cada vez más gobernado por el elite burocrático. Le queda un minuto, don Carlos. En ese minuto quisiera decir, ¿qué haría usted si le damos una varita mágica? Ay, eso es muy difícil. Pero sobre todo, creo que la política del Banco Central de preocuparse por la inflación sobre cualquier otro interés, necesitamos una devaluación de la moneda lo más rápido posible. Yo sé que estoy hablando, no estoy ganando popularidad diciendo eso, pero la razón por que no tenemos crecimiento económico es que este es un modelo de exportación y todo es muy caro aquí. Pues con ese mensaje que esperamos y afortunadamente Caro tiene por lo menos las dos interpretaciones, puede ser algo muy cercano a los sentimientos, pero no era creo, el sentido de don Carlos, sino muy difícil de adquirir, pues en esa tensión entre lo que mucho queremos y lo que nos cuesta, invitamos a las amigas y amigos a que la próxima semana, en los tiempos que decidan, nos acompañen y quédense con este canal que cada día hace mejor televisión para ustedes y sus merecimientos.